Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la indignación por todo lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir a Venezuela de trabajo y de respeto, a Venezuela con alimentos y con medicinas, a Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy, lunes 22 de abril, retomamos el ritmo de la agenda informativa. Desafortunadamente todas las cosas que estaban pendientes antes de la Semana Santa y antes del asueto forzoso previo a Jueves y Viernes Santo, desgraciadamente uno no puede decir hoy que las cosas estén mejores, ni siquiera que estén iguales. Hay muchos desarrollos que tienen hoy una situación incluso peor. Nuestra responsabilidad como ciudadanos, nuestra responsabilidad como comunicadores es, precisamente que esos temas que son motivo justo de preocupación del país no queden sepultados bajo el olvido tras un asueto tan prolongado. Uno de los temas que estremeció al país antes de este asueto injustificado y luego los días de la Semana Mayor, uno de los temas que más estremeció la fibra moral de la familia venezolana fue el caso de Ángela Aguirre, aquella casi niña, una niña de 16 años apenas, que fue asesinada y fue violentada allá en el estado Bolívar, en medio de una situación en la que luego se comprobó hubo intentos por ocultar la verdad, por agredir a esa familia no una sino dos veces, primero con la muerte y luego con el intento de ocultar la verdad y de denegar justicia. Tenemos en línea a un venezolano a quien yo como comunicador, como ciudadano y como padre respeto tremendamente. Tenemos en línea a Ángel Aguirre, al padre de Ángel Aguirre. Señor Ángel, muy buenos días. Gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, informe al país, dígale al país cuál es el estado actual de la investigación en torno al horrendo asesinato de que fue víctima su pequeña hija. Le escuchamos. Buenos días. ¿Me escuchan? Le escuchamos perfectamente, sí. Buenos días. Primeramente le agradezco a Dios y le agradezco a ustedes por habernos abierto esta ventana a que el pueblo venezolano sepa lo que ocurre aquí en Venezuela y que verdaderamente esto no es solamente el problema de la familia Aguirre. Yo creo que esto ya ha pasado a ser el problema de toda Venezuela. No queriendo escandalizar, es por el hecho de que ya aquí queda descubierto todo lo que es la justicia venezolana, ¿no? Se ha descubierto la justicia venezolana porque nosotros estamos siendo víctimas de todo, atravesando todo, desde el inicio de la investigación hasta el ocultamiento por parte del Ministerio Público. El Ministerio Público, que es un ente que tuvo que haber estado de parte de las víctimas, en este caso no, el Ministerio Público le puso precio a su conciencia y sencillamente el fiscal que manejó el caso desde el principio quiso ocultar todo y favorecer a los culpables, pues. Sí, estamos conversando, repito, con el señor Ángel Aguirre, padre de Ángela Aguirre, la niña de 16 años que fue asesinada y violentada en el estado Bolívar el pasado 23 de marzo. Ciertamente el país conoce que desafortunadamente la fiscal del Ministerio Público pretendió ocultar la verdad de acuerdo a diversas versiones y diversas denuncias que se formularon, incluso promovieron una segunda autopsia para tapar los resultados de la primera. Tengo entendido, señor Aguirre,
corríjame usted si estoy desacertado, tengo entendido que también hubo una complicación con funcionarios del 6CPC. En principio, el 6CPC había señalado concretamente la presencia de un homicidio y incluso en la cuenta del director de ese cuerpo, del comisario Douglas Rico, hubo señalamientos muy claros al respecto. Posteriormente, al parecer, se borraron tweets de la cuenta del comisario Rico y del 6CPC, e incluso tengo entendido que fueron molestados factores de la familia por diversos funcionarios. Hoy amanece el lunes 22 de abril con la información de que fue separado el 6CPC de la investigación y que esta va a ser desarrollada por el cuerpo criminalístico del Ministerio Público. ¿Cuál es la situación, no solamente con esta fiscal del Ministerio Público, sino con el 6CPC? Le escuchamos. Ok, primeramente, en el inicio de las investigaciones, el 6CPC básicamente hizo su labor, su trabajo. Pero luego de una segunda autopsia que básicamente no fue autorizada, porque sencillamente el Ministerio Público solicitó realizar una experticia en función de una serie de dudas que se generaron de la primera autopsia, ¿verdad? Y luego de eso, cuando hacen una rueda de prensa, el 6CPC no niega o ratifica la primera autopsia, sino que sencillamente dejó como una cierta duda en el aire. Dicha duda fue lo que le dio pie a que el Ministerio Público terminara de hacer su ocultamiento de pruebas. Se produjo en efecto, le pregunto, repito, estamos conversando con Ángela Aguirre, el padre de Ángela Aguirre, la niña asesinada y violentada en el estado Bolívar el pasado 23 de marzo. En efecto, se produjeron molestias, agresiones a la familia por parte de funcionarios del Estado, concretamente funcionarios del 6CPC, citaciones injustificadas, entregas de citaciones. ¿Eso es correcto o no fue así? No, eso es correcto, porque justamente el día que se estaba celebrando la audiencia en tribunales, para todos los medios de comunicación y todo el pueblo sabía que nosotros estábamos en tribunales. Y ese día recibimos una visita del 6CPC trayéndonos una boleta de presentación. Nos pareció bastante raro y verdaderamente lo consultamos y nadie nos dio razón de el porqué de dichas visitas, ¿no? Y sucesivamente de esto, al día siguiente también recibimos una visita del 6CPC. Señor Ángel, le está escuchando en este momento no solamente ciudadanos en toda Venezuela, sino en muchas partes del mundo. Nuestro programa es seguido a través de las redes sociales por venezolanos que están en prácticamente todo el planeta. ¿Cuál será su mensaje a estas alturas, hoy, lunes 22 de abril? ¿Cuál es su mensaje como padre, por supuesto, pero también como ciudadano? Como usted bien dice, ya esto no es una agresión contra una niña o contra una familia, se está agrediendo un principio elemental como es el de la igualdad ante la ley y la certeza de que la administración de justicia es para hacer justicia y no para venderse al mejor postor. ¿Cuál es su llamado a la familia venezolana en esta hora trágica para la familia Aguirre? Bueno, considero que el pueblo venezolano, si nosotros queremos volver a tener una Venezuela segura, una Venezuela que podamos darle no voy a decir una libertad, sino una cierta confianza a nuestros hijos, que puedan salir al supermercado, puedan salir a un centro comercial y nadie va a violentar su vida o vamos a contar con funcionarios que sean competentes y verdaderamente vayan a defender a la ciudadanía como lo debería de profesar su juramento hipocrático. Entonces, bueno, considero que esta es la lucha o esta es la batalla de todos. Nuestra labor aquí es exigir justicia, que prevalezca la justicia y que erradiquemos la impunidad. Y creo que ha llegado el momento en que todos los venezolanos nos apoyen en esta causa, porque esto no va a ser solamente una causa de que veamos justicia, sino que mucho más allá tenemos que tratar de acondicionar las leyes del sistema judicial venezolano para que no se repitan casos como estos, pues, y que ninguna otra familia atraviese por lo que estamos atravesando nosotros. Sencillamente yo los he dicho, los he escrito, los niños no deberían de morir y con esto las niñas que verdaderamente serían la base fundamental del desarrollo del mundo, pues.
ya que son las encargadas de traer vidas a este mundo. Así es, señor Ángel. Yo le agradezco, repito, como comunicador y como ciudadano, el que nos haya regalado estos minutos en esta madrugada del lunes 22 de abril. ¿Cuáles van a ser los próximos pasos en la investigación y de qué manera podemos los venezolanos estar pendientes y apoyando a la familia Aguirre en estos pasos que vienen? Bueno, para nosotros ha sido muy importante el apoyo dado y recibido por las redes sociales, ¿no? Porque han sido básicamente nuestra ventana para hacer eco y no callar lo que sucedió aquí. Y me comprometo a mantener informado a la colectividad de los avances que tengamos. Yo estoy agradecido primeramente con Dios y con el equipo de abogados que nos apoyan y nos han llevado el caso hasta el momento, y ellos básicamente en estos días santos, ellos han seguido trabajando, han seguido luchando, y a partir de hoy seguiremos la lucha. La lucha no termina aquí y no va a terminar simplemente con un juicio. La lucha tiene que seguir. Señor Ángel, le agradecemos de verdad profundamente que nos haya regalado estos minutos, y nos comprometemos también como ciudadanos y como comunicadores populares a estar muy atentos para seguir divulgando toda esta saga de su familia en búsqueda de justicia. Era Ángel Aguirre, el padre de Ángela Aguirre, esta niña de 16 años apenas, que fue violada, fue asesinada en el contexto de una situación sin atenuantes. Ella acudió a una suerte de celebración familiar, un cumpleaños, fue a un club privado allá en Guayana, de allí salieron en una lancha a una isla, y en ese contexto ella apareció asesinada. Su cadáver presentó golpes, contusiones, laceraciones e indicadores graves de violencia sexual. Luego, una fiscal del Ministerio Público toma el caso en sus manos, y lo que era evidente en un principio empezó a ser tapado, empezó a ser ocultado. Pidieron una segunda autopsia no autorizada por la familia, y con esa segunda autopsia intentaron tapar lo que reveló la primera. Bueno, ya ustedes recuerdan lo que ocurrió. El escándalo a nivel nacional e internacional hizo que fuera imposible tapar la monstruosidad cometida contra Ángela Aguirre, en buena medida porque prácticamente desde el más allá la propia Ángela señaló lo que había ocurrido. Se filtró un audio del teléfono de Ángela Aguirre donde ella decía con su propia voz que había sido violada y agredida en el contexto en que se encontraba. Gracias a eso y a la acción firme de su familia y a la acción clara de sus abogados, siguen hoy buscando justicia. Nosotros retomamos hoy, lunes 22 de abril, esta causa, porque como bien decía el padre Ángel Aguirre, el padre de la niña, esta ya no es la lucha de una familia, esta es la lucha de un país, para que no sigan ocurriendo estas barbaridades, estos desastres, estas atrocidades, y además para que la administración de justicia sea eso, administración de justicia y no encubrimiento a los culpables. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor.
Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La fuerza es la unión. Ciertamente, cuando antes de Semana Santa el gobierno impuso un asueto injustificado, un asueto, bueno, que no se le encuentra pies ni cabeza en un país que lo que necesita es trabajo para sacarlo de abajo. Hay un conjunto de dinámicas en la sociedad venezolana que el gobierno pretendió hacer olvidar, pretendió sepultar bajo días y días de asueto. Nosotros estamos aquí retomando esos temas, volviéndolos a colocar en la palestra pública, porque, prohibido olvidar, pues, y prohibido olvidar tiene que ver con el caso de Ángel Aguirre, tiene que ver con el tema de Maracaibo, nuestra solidaridad clara, firme con el pueblo de Maracaibo. La situación que están viviendo allí es terrible, sí, días y días y días sin energía eléctrica, con muy escaso acceso al agua, con temperaturas como las que ustedes conocen que hay en esta ciudad, una de las más cálidas de este país tropical, en medio de la escasez de todo bien de consumo, una situación realmente dura, que por cierto, puede ser la situación que enfrentemos todos los venezolanos en un plazo más bien breve. ¿Por qué? Bueno, porque se están vulnerando todos los equilibrios del país, de la tierra. Hoy es el Día de la Tierra. Hoy es el Día de la Tierra. Y con motivo del Día de la Tierra tuvimos una conversación ahora más temprana con Dorixa Monsalve Dan. Dorixa Monsalve Dan es bióloga y es activista de diversas organizaciones y diversas plataformas ciudadanas en defensa de los derechos ambientales de los venezolanos. Escuchemos lo que Dorixa nos explicaba a propósito de la significación del Día de la Tierra en una circunstancia como la que atraviesa Venezuela. Oigamos. Feliz día, mis hermanos venezolanos. 28 de marzo del 2019, Lina Custode. Disculpen, tuvimos un inconveniente acá. Esta sí es la declaración, la conversación que sostuvimos con Dorixa Monsalve Dan. Inmediato con Dorixa Monsalve Dan. Dorixa Monsalve Dan es bióloga y es activista por la vida y los derechos humanos. Participa de diversas organizaciones, entre ellas la Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco y la organización ambientalista Clima 21. Dorixa, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, ¿cómo abordar este Día Mundial de la Tierra desde la perspectiva, desde la realidad concreta venezolana? Te escuchamos. Ok, buenos días. Mira, el Día Mundial de la Tierra, que se celebra desde el año 1970 en el mundo entero, hay una gran cantidad de países que lo celebran, es un homenaje a la Tierra, ¿no? Un homenaje que se le está haciendo porque ya desde esas fechas había pues una gran preocupación sobre la huella humana, sobre el impacto de la actividad humana sobre la Tierra, ¿no? Y bueno, tenemos el problema de la sobrepoblación, de la contaminación de ríos, de bosques, de suelos, de la gran deforestación. Hay un uso sin piedad de los recursos, hay una enorme presión de los ecosistemas sobre otros seres vivos, ¿no? Y eso ha determinado pues que haya todos esos grandes problemas que se están dando en nuestro planeta, especialmente con el cambio climático. Hay muchas especies sometidas a extinción, hay problemas con la biodiversidad, ¿no? Un tema de particular relevancia en el planeta es el problema del agua, ¿no? Cada vez estamos
comprometiendo nuestras fuentes de aguas a nivel mundial, ¿no? Los océanos también han sido muy golpeados por la sobrepesca y sobre todo por la contaminación y las grandes islas de basura, ¿no? Entonces, digamos que este es un día muy interesante, muy importante para todos, donde, oye, realmente necesitamos tomar conciencia. Fíjate que desde 1970 hasta ahorita, y precisamente estamos definitivamente en un cambio climático que se está sintiendo precisamente por nuestras actividades humanas, que son realmente como que muy indiscriminadas. No hay un gran consumo. Entonces, eso de alguna manera en Venezuela, pues también lo vemos, ¿no? Venezuela hemos sido un país que definitivamente hemos tenido un modelo de desarrollo bastante agresivo con el medio ambiente. No hemos respetado los principales áreas donde se producen las aguas, ¿no? Las cuencas en general en Venezuela, especialmente en los últimos 20, 30 años, han sido muy deforestadas. Tenemos el gran problema ahora en el Amazonas, donde hay una presión muy fuerte de la minería, tanto llamada legal como la ilegal, que está contaminando ríos. Todos los ríos del Amazonas están contaminados con mercurio. Todas las cuencas están afectadas. Hay altos niveles de deforestación en varias zonas. Y entonces, claro, eso de alguna manera nos está afectando a todos, ¿no? Porque no hemos tenido, un tema de particular relevancia es ¿por qué no estamos haciendo lo que hay que hacer? O si lo estamos haciendo es suficiente. Realmente cada uno de los ciudadanos se ha concientizado que debe convertirse en un guardián de la tierra. Estamos conversando con Dorixa Monsalve Dan, bióloga y activista por los derechos humanos en esta materia ambiental y conservacionista. Dorixa, hay un poema de Benedetti que dice que la única cosa peor que un fracaso es un éxito malgastado. Venezuela es un país, con muchas gracias desde el punto de vista ambiental, ¿no? Tenemos Amazonía, tenemos Andes, tenemos playas, tenemos una gran cantidad de recursos, tenemos algunos de los ríos más grandes de América Latina, y tenemos cosas como lo que ya has referido someramente, pues la desgracia de lo que está pasando con el arco minero. ¿Cuál debe ser la actitud y conducta del ciudadano venezolano a propósito de este tema que a veces es soslayado por las agendas de la confrontación política o la agenda social de la subsistencia precaria? ¿Cuál debe ser la actitud y conducta, repito, del ciudadano venezolano? Mira, el venezolano debe cambiar, debe ser definitivamente una persona que mire bien al frente respecto a su futuro. Y la forma de mirar al frente es articularse, es conocer, es informarse y entender que tenemos graves problemas, no solamente ambientales, graves problemas desde el orden social, desde el punto de la violencia, desde la represión. Y el venezolano tiene que ver hacia el frente con coraje y entender que en estos momentos la respuesta es articularse, organizarse y luchar. Articularse, organizarse y luchar es el planteamiento que nos hace la bióloga Monsalve Dan a propósito de conmemorarse hoy el Día de la Tierra. Digo conmemorarse porque en el caso venezolano ciertamente no hay mucho que celebrar. Y por cierto, no es necesario ir a la Amazonía venezolana para ubicar la agresión al medio ambiente. Acá mismo, en el centro del país, aquí mismo, en la ciudad capital, tenemos ejemplos lamentables de lo que es la depredación ambiental. En el caso del Parque del Este, por ejemplo, podemos señalar, podemos denunciar cómo hace poco más de un mes se estableció de manera dudosamente legal
una autoridad única a la que le fue conferido un presupuesto billonario, con B de barbaridad, 3 billones de bolívares, tengo entendido. Bueno, esa autoridad única al parecer se encargó únicamente de ejecutar o desaparecer esa millonada, porque, bueno, ahora al parecer entregaron nuevamente el parque a la gerencia de Imparques, pero los millones no están y el parque está más destruido que nunca. Para que nos hable no solamente de esto, sino también de la protesta que para hoy está convocada con motivo del Día de la Tierra acá en Caracas, tenemos en línea a Marlene Sifontes. Marlene Sifontes es dirigente sindical de los trabajadores de Imparques, pero también es una activista de la causa ambientalista en nuestro país. Marlene, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, indícanos qué es lo que va a ocurrir hoy a las 10 de la mañana acá en Caracas y cuál es el contexto de esta acción ciudadana. Te escuchamos. Muy buenos días, Chu. Gracias por la oportunidad. Hoy en el Día Mundial de la Tierra, pues definitivamente los ciudadanos venezolanos tenemos mucho que decir, porque actualmente, a pesar de ser uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, a pesar de lo pequeño que es nuestra extensión de tierra en todo el globo, somos privilegiados y eso está hoy en peligro. Por eso venimos articulándonos varios luchadores sociales de varias organizaciones, y nosotros como organización sindical y preocupados por el ambiente también estamos articulados con este grupo de ciudadanos, de gremios, de sindicatos, de organizaciones sociales que hoy van a alzar su voz, porque en Venezuela, ¿verdad?, tenemos un problema con el agua. Y como sabemos, el agua, ¿verdad?, no nace de los grifos, nace en los parques nacionales. Y es por eso que hoy vamos a hacer una protesta a partir de las 10 de la mañana y agarrando un sitio emblemático como es el río Guaire, ese río Guaire que prometieron que iban a sanear, que esos recursos también se perdieron, y hoy prácticamente Venezuela, gran parte de la Venezuela recibe el agua, cuando la recibe contaminada. Y entonces por eso hoy vamos a hacer una protesta que para llamar la conciencia del mundo, de los ciudadanos, de la necesidad de articularnos, como bien lo dijo la amiga, de entender que lo que pase en el futuro es responsabilidad de todos. Y lamentablemente, si el futuro de nosotros a nivel ambiental está hoy día comprometido, si las decisiones que tomaron en el directorio de Imparques se ponen de manifiesto, pues sencillamente será el exterminio de nuestros parques nacionales, porque no están al frente expertos, no están pensando, no se dejan asesorar y están tomando decisiones sin ni siquiera tener un proyecto. Y es por eso que los ciudadanos tenemos que activarnos, tenemos que informarnos y tenemos que alzar nuestra voz de protesta, porque sencillamente en el Día de la Tierra resistimos por el agua. Marlene, por favor, ubícanos en cuáles serían estas decisiones tan lesivas que estaría tomando el directorio de Imparques, y también danos detalle de el carácter de esta acción de protesta convocada para hoy a las 10 de la mañana. Las decisiones que tomaron en último directorio de Imparques y que nosotros pudimos conocer, dado que se encendieron las alarmas de todos los trabajadores y de los técnicos a nivel nacional, pues lo que han decidido, la brillante idea que se les ocurrió es que hay que incrementar los ingresos, y para incrementar los ingresos quieren ampliar la franja de los parques, incluyendo dentro de los parques aquellas posadas que estén afuera, para cobrarles una renta, o empezar desde ahorita a legalizar a todos los infractores que estén dentro de los parques, para empezarles a cobrar, para que empiecen a cobrar una concesión. Aquí tenemos que tener claro, el Sistema Nacional de Parques carece de presupuesto. No puedes ampliar la franja
y a crear problemas cuando no puedes resolver los que tienes. Y aquí nosotros ponemos el punto, como quien dice por ahí, en la llaga. ¿Por qué Imparque se hace la vista gorda con Ventel? ¿Por qué, por ejemplo, a Ventel, en el Parque Nacional Sierra Nevada, donde está el teleférico, que el plan de ordenamiento establece que Ventel tiene que entregar el 10% de la ganancia bruta a Imparque para el mantenimiento de nuestro parque? ¿Por qué Imparque no hace presión para eso? Eso es lo que tienen que hacer, no crear más problemas. ¿Por qué no ponerse a pensar y poner a crear proyectos antes de tomar decisiones que lo que van a hacer es dañar nuestros parques? Por eso es que la protesta de hoy, que vamos a tener una propuesta creativa, que invitamos a todos los ciudadanos de Caracas a que nos acompañen, que lleven su balde, que protesten por el agua que no le llegue, porque hoy nosotros tenemos que ser partícipes de este problema, tenemos que articularlo con el problema del agua, con el problema que está pasando en el arco minero, porque lo que está pasando en el sur de Venezuela nos afecta a todos, son nuestras fuentes de agua y nosotros tenemos un compromiso ciudadano y un compromiso constitucional de garantizarle a las generaciones futuras la biodiversidad y el medio ambiente que tenemos en Venezuela. Es por eso que invitamos a todos los caraqueños a que nos acompañen con creatividad, con fuerza, con su balde, allí a las 10 de la mañana entre la avenida Venezuela y el Rosal, ahí donde está el Guaire, ese Guaire que prometieron sanear y que solamente el pueblo está recibiendo agua sucia. Esperamos a todos los ciudadanos, todas las organizaciones que estamos ahí, más de 20 organizaciones, que me faltaría tiempo para nombrarlas a todas. Vamos a estar allí, invitamos a todos los ciudadanos de Caracas a protestar de manera pacífica y constitucional, porque en Venezuela tenemos que resistir y el agua se convierte en un medio de resistencia pacífica de todos los ciudadanos. Muchísimas gracias, Marlene. Era Marlene Sifontes, activista ecologista y dirigente sindical de Imparques. Efectivamente, en esa área donde han sido vistos, fotografiados, grabados en video, decenas, casi un centenar de venezolanos bañándose en el Guaire. Allí, a esa altura, se va a producir hoy esta protesta. Esta protesta, el llamado es a que la gente acuda con su garrafón vacío o con su balde a exigir el derecho del pueblo venezolano a agua y agua que sea potable de verdad. Desde la plataforma de denuncia de lo que ocurre en el arco minero hasta la Asociación Civil RAR de los Barrios, pasando por el Movimiento Ciudadano Dale Letra, Clima 21, una gran cantidad de organizaciones ecologistas y de organizaciones ciudadanas están invitando a esta actividad hoy a las 10 de la mañana, tal como nos decía Marlene Sifontes, entre el Rosal y las Mercedes, allí sobre el río Guaire. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Caesport es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. Caesport realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caesport.net, correo info@caesport.net, teléfono 0241-775-5575. Caesport, déjalo todo en nuestras manos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión, uno de los principales titulares que ya desgranará con mayor precisión y eficacia el gran Pedro García Otero,
es el siguiente: una familia en los alrededores de la ciudad de La Victoria, en el estado de Aragua, fue masacrada. 9 muertos en la masacre de una familia en el municipio Rivas, en el estado de Aragua, acá cerquitica de Caracas, prácticamente en el extrarradio urbano. Los problemas siguen, los apagones siguen, la falta de agua sigue, y frente a esto es necesario no solamente una respuesta política, es también necesaria, es urgente una clara y contundente respuesta social. Nos acaba de dar un ejemplo Marlene Monsalve cuando nos hablaba, Marlene Sifontes, cuando nos hablaba de la protesta que está convocada para el día de hoy con motivo del Día Mundial de la Tierra a propósito del tema del agua. ¿Quiénes participan allí? Por un lado, los trabajadores organizados, la gente del sindicato de Imparques, y por otro lado, la sociedad civil, las organizaciones ambientalistas, la plataforma de lucha contra el arco minero, la Asociación Civil Radar de los Barrios, ciudadanos, vecinos, trabajadores, todos juntos en la lucha por nuestros derechos. ¿Coincidiendo con una agenda política? Sí, por supuesto, porque la razón efectiva de todo este desastre es la existencia de un gobierno, de un régimen que destruye el presente y que nos quiere quitar el futuro. Pero esa coincidencia es eso, una coincidencia, porque los movimientos sociales tienen también su propia agenda. Esto que estoy diciendo y que se refleja en una acción como la convocada para el día de hoy, ha sido planteado al país como propuesta por un conjunto importante de dirigentes sociales. Es la propuesta del llamado Pacto de las Bases. Ustedes recordarán que días anteriores al asueto de Semana Santa tuvimos en este programa al dirigente de los trabajadores Pablo Zambrano, pilar de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela y dirigente de los trabajadores del sector salud en la región capital. Pues bien, hay un evento en los próximos días del Pacto de las Bases y tenemos en línea a Pablo Zambrano para que nos hable del mismo. Pablo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué es lo que va a ocurrir a propósito de esta iniciativa denominada el Pacto de las Bases? Gracias, Chivo, por el contacto. Saludos a todos los radioescuchas y, por supuesto, a todo el pueblo venezolano. Y lo hemos dicho, pues, lo que es el significado del Pacto de las Bases para reforzar a mi compañera de lucha, Marlene Sifontes. Hoy, ahí tenemos parte del Pacto de las Bases, donde nos vamos a encontrar en el Día Mundial de la Tierra. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hablar del agua, de un líquido vital que este fin de semana, el Sábado Santo, provocó que en la UD2 de Caricuao salieran los vecinos espontáneamente a protestar porque tenían 10 días sin agua, porque en un mes le ha llegado el agua solamente 2 veces, pero resulta ser que con la protesta colocan el agua. Entonces, ¿cuál es el mensaje que da? En este caso, los que están ostentando el poder y la gente de Hidrocapital, que simplemente tenían a la zona sin agua, se les había olvidado qué había pasado, no sabemos, pero estaban sin agua. Entonces, ante ese hecho hace falta eso, el pacto de las bases, el pacto de los ciudadanos, el encuentro para la lucha, para defender la familia, el salario, que ahorita estamos en el tapete, en el reclamo del salario, porque ya creo que un cartón de yema está llegando casi al salario mínimo. ¿Y cómo viven los trabajadores con ese salario? Ante ese hecho, por supuesto, tenemos los perseguidos, tanto políticos como sindicales. Acaban de meter unos trabajadores de la electricidad presos. Tenemos que inclusive comenzar por nosotros mismos. Ayer lo hablaba con unos vecinos. Nosotros tenemos que cambiar. ¿Quiénes van a lograr que cambie la forma de hacer política? Nosotros tenemos que cambiar, tenemos que reclamar, tenemos que practicar la exigibilidad de los derechos, y ante eso, ya para el día miércoles, en Credicar, en la planta baja, a partir de las 9 de la mañana, nos vamos a encontrar vecinos, ONG, trabajadores y todo ciudadano que quiera acompañarnos
para consolidar esto que es el Pacto de las Bases. Como lo dije en la primera oportunidad, han habido dos grandes pactos en el país. El primero, el Pacto de Punto Fijo, conocido claramente por todos los ciudadanos, tuvo una vigencia de 40 años. El pacto del presidente Chávez difunto, porque pactó con los grupos económicos y las Fuerzas Armadas para llegar al poder. Falta el nuestro, el del ciudadano. El pacto para cambiar a Venezuela. El pacto para que nosotros como pueblo no se nos sigan haciendo permanentes promesas y olvidarlas, y resulta ser que todo el peso de cualquier crisis nos cae es a los ciudadanos, a los trabajadores. Por eso el próximo miércoles los esperamos. Pero ahí estamos todos. Ahí está el Rural de los Barrios, ahí están las ONG, ahí estamos los trabajadores y los vecinos organizados para encontrarnos, para dar un cambio profundo y democrático a Venezuela. Pablo, estamos conversando con Pablo Zambrano. Pablo Zambrano es dirigente de los trabajadores del sector salud. Como todo el mundo sabe, el sector salud es la vanguardia de los trabajadores en lucha en la región capital y es también uno de los pilares, uno de los arquitectos de la intersectorial de trabajadores de Venezuela. Es bueno aclararlo. En este país donde hay tantas centrales sindicales que no tienen sindicatos, que no tienen trabajadores, la intersectorial de trabajadores de Venezuela no es una central sindical. La intersectorial es una bisagra, es un espacio donde confluyen sindicatos de base. Allí hay líderes sindicales que son sindicalistas de verdad y que tienen trabajadores que lo siguen de verdad, no gente designada por tal o cual factor político para que se pasee con el rótulo de supuesto líder sindical. Pablo, si a esta actividad del próximo miércoles estuviera interesado a asistir una organización no gubernamental, un movimiento social autónomo o simplemente un ciudadano, este es un espacio, digamos, abierto a ese tipo de incorporación. Por supuesto, porque es el pacto nuestro, el del pueblo, es el pacto de todo aquel que quiere que Venezuela cambie y que se profundice la democracia. Es para nosotros, ante cualquier proyecto presentado. Ahí tenemos, ejemplo, el Plan País. Bueno, nosotros tenemos no solamente que recibir esa propuesta, sino también agregar cosas e ideas que te aseguro van a salir de ese gran encuentro. Y por supuesto, encontrarnos también en las comunidades. Yo me he puesto aquí en Caricuao a preguntarle a la gente, amigos que tengo de muchos años, no sé dónde trabajaban, pero me he conseguido compañeros del metro que están trabajando en el metro y quieren participar, pero simplemente son trabajadores y son hasta independientes. He conseguido la Defensoría del Pueblo, he conseguido de empresas privadas, o sea, todos somos trabajadores a la final y estamos desactivados. Entonces nos estamos encontrando precisamente, y de eso se trata, de que nosotros como ciudadanos seamos más organizados, que tenemos que practicar la exigibilidad de los derechos. Lo que hacemos nosotros los trabajadores, ¿qué hacemos nosotros? Si no se firma el contrato colectivo, el sindicato organizado va y reclama con fuerza, y si es necesario, utiliza, aunque eso está conculcado en Venezuela, la huelga. Eso también, nosotros como ciudadanos organizados, vamos a las instituciones a reclamar por el hecho de que no nos cumplen. Lo que pasó el sábado aquí en Caricuao, que fue tendencia, porque fue en un sábado santo. Los ciudadanos reclamaron, se pusieron de acuerdo. Ahora ¿qué pasa? Fíjate, con esa protesta, ahora todos los edificios se han puesto en contacto para defenderse. ¿De quién? Sí. Bueno, de un gobierno que no ha querido entender de que lo dañó todo y que es hora de que haya un cambio en Venezuela, y por supuesto nosotros los ciudadanos tenemos que ser parte activa de este cambio que se aproxima para Venezuela. Pablo, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del lunes 22 de abril. Era Pablo Zambrano, dirigente del sector asistencial en Caracas, el sector salud en Caracas, uno de los pilares de la intersectorial de trabajadores de Venezuela, y lo que él dice es absolutamente correcto. Esta iniciativa del Pacto de las Bases nació
de los trabajadores organizados. Ellos decían, bueno, en primer lugar, los trabajadores vivimos en los barrios, en las comunidades populares. En segundo lugar, hay una gran cantidad de trabajadores que no están sindicalizados y que viven allí en el barrio. Y en tercer lugar, esa comunidad del barrio es también víctima precisamente de todas las carencias de servicios públicos fundamentales, como lo somos los trabajadores. Por eso plantearon esta iniciativa de encuentro, este pacto de las bases que va a tener esta primera asamblea el próximo miércoles a partir de las 9 de la mañana en una sala de conferencias que está ubicada en Chacaíto, en la planta baja del edificio Credicar, de la Torre Credicar. Allí nos encontraremos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos compartiendo con ustedes un material que fue publicado en el diario El Espectador de Colombia. Su titular no puede ser más preocupante. Dice así: Venezuela a días de apagarse totalmente. Comparto con ustedes el texto. El último apagón que vivió Venezuela la semana pasada no sorprendió a nadie. Desde el 7 de marzo de este año, cuando en 2 horas, 31 millones de venezolanos han tenido que soportar 4 cortes de energía masivos. Y aunque los ciudadanos han terminado por adaptarse a las graves circunstancias de su país, lo cierto es que lo que hay detrás de estos apagones es gravísimo y puede dejar en los próximos días al país sin luz por un buen tiempo. Sin exagerar, Venezuela puede perder la poca luz que le queda en cuestión de horas. 2 de los 3 transformadores de energía que funcionaban en la central hidroeléctrica Guri, que es la única que surte a los 23 estados del país, colapsaron en marzo y desde entonces solo uno asume la carga de toda Venezuela. Maduro se empeña en asegurar que se trata de un saboteo orquestado por Estados Unidos. Sin embargo, una fuente cercana al Ministerio de Energía Eléctrica le explicó a este diario por qué hay tantos apagones y tan seguidos. Sus revelaciones son preocupantes y corren la cortina de misterio que el gobierno chavista se ha empeñado en mantener sobre el servicio eléctrico venezolano. Según la fuente, que oculta su identidad por motivos de seguridad, el 7 de marzo se disparó una alarma de sobrecalentamiento en los 3 transformadores. 2 dejaron de funcionar, pero uno resistió la falla. Para evitar su explosión, se tuvo que cortar la transmisión de energía. Ese transformador está disminuyendo su generación de energía y puede dejar de funcionar en cualquier momento, dijo la fuente. Si no se resuelve la situación estado por estado, el país entero se puede apagar por más de 39 días
o hasta que tengan los transformadores, que se tengan los transformadores de recambio, aseguró el funcionario. Esta información refuerza la teoría del desgaste de la central hidroeléctrica, en parte por falta de mantenimiento y porque un solo generador tuvo que asumir la carga que tenían 3 aparatos. Sin embargo, también es consecuencia de un proceso histórico lleno de errores gerenciales y entramados de corrupción que hoy tienen al país en jaque. De hecho, desde hace años se advirtió que la infraestructura energética venezolana colapsaría, pero el gobierno hizo caso omiso. Pero el diagnóstico empeora. El ministro de Energía Eléctrica y presidente de Corpoelec, ingeniero Igor Gavidia, aseguró que el plan de razonamiento que se aplica desde el pasado 1 de abril podría prolongarse hasta por un año. Su declaración no cayó bien dentro de las organizaciones venezolanas de trabajadores. Alexis Rodríguez, directivo de la Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica, FETRAELEC, aseguró que un anuncio tan impreciso y con un plazo tan amplio revela que el gobierno no tiene un diagnóstico real de la situación y desconoce cómo resolverlo. Agregó que el sistema eléctrico nacional no cuenta ni con los equipos ni con los proveedores internacionales necesarios para paliar la crisis. El exceso de información que rodea el tema vuelve todo confuso. Desde adentro surge la pregunta de por qué el gobierno de Nicolás Maduro, contando con el apoyo y la avanzada tecnología de los chinos y los rusos, no ha podido arreglar el problema. El testimonio de otra fuente cercana al ministro Gavidia, al cual tuvo acceso el diario El Espectador, confirmó que actualmente no existen piezas de recambio para los transformadores y que solo hay 3 empresas capaces de conseguirlas: Alstom Power de Estados Unidos, Andritz de Austria y el grupo ABB de Alemania. El problema es que, según la fuente, ninguno de estos países está dispuesto a ayudar al gobierno de Maduro. Eso explicaría por qué los rusos y los chinos no pueden hacer nada al respecto. De hecho, Rodríguez de FETRAELEC aseguró que buscar su ayuda es difícil, pues nuestros equipos poseen otros niveles de tensión y otras características. Según la fuente cercana al ministerio, uno de los planes que se baraja dentro del círculo de Maduro es hacer una reconversión de los sistemas para poder utilizar esa tecnología, pero esto tomaría más de 30 días y no se sabe si el transformador que todavía funciona lo resista. La otra opción que estaría sobre la mesa es poner a funcionar todas las plantas que dejaron de hacerlo hace unos años, un proceso que tardaría 1 mes y medio. A esto se debería el largo plazo del racionamiento anunciado por el gobierno. En declaraciones al Espectador, Marco Hernández, exdirector de Comunicación e Información del Ministerio de Justicia venezolano y exjefe de prensa de la Central Termoeléctrica Planta Centro, señaló: 2 transformadores señalaron y en vez de implementar una administración de carga quisieron prenderlos de un solo golpe. Pero el Guri, que le da luz a todo el país, no podía resistir. Es que son 10.000 megavatios. Bueno, esta es la información que le llega a los venezolanos de rebote a través de este trabajo de investigación del diario El Espectador de Colombia. Simplemente lo refiero para que tengamos en cuenta que nada de lo que ocurría antes de Semana Santa mejoró durante el asueto. Por el contrario, toda esta situación se ha agravado y exige de nosotros, los ciudadanos venezolanos, un talante de firmeza, resiliencia y lucha. Trabajamos por ustedes. En la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.